Pues si le parece bien, le voy a hacer la última con un tema del que ya usted ha hablado por encima en alguna ocasión, que es el tema de cómo está ahora la cosa en Estados Unidos, un Sí. poco más de actualidad. Y bueno, es que usted lo habrá notado, usted además que es argentino y conoce cómo funciona la política de allí y de aquí, que en todo Occidente se ha vendido la imagen de Joe Biden como, pues, como la de un hombre que es de centro derecha, que es católico, como que no es un peligro, ¿no? ¿Y usted qué opina de esta extendida visión? ¿Y por qué cree que si realmente son tan parecidos Biden y Trump, se ha hecho esta campaña de desprestigio tan grande contra el republicano? Y por último ya, ¿por qué a Trump, Trump cuenta con tanto voto católico a pesar de no haberse considerado el católico jamás y Biden sí? Claro. Complicado. A ver, Hmm. básicamente hay un concepto que lo mencioné hace un ratito, ahora lo voy a volver a traer sobre la mesa y explicárselos, pero rápidamente y en dos palabras, que es el priming. De hecho, es un libro que estamos hace como 2 años trabajando con un socio para hablar sobre la agenda setting y tal. Incluimos el priming como una herramienta. El priming, básicamente, surgió en psicología de un experimento que hicieron donde le daban a 20 personas, ¿no? A 10 personas le daban imágenes de puros jóvenes durante un rato, 40, 50 minutos, mirar imágenes de puros jóvenes, jóvenes saltando, saltando, no sé qué, y a otros imágenes de puros viejos. Los sujetos del experimento prácticamente entienden iguales, personas de mediana edad, tal. Y entonces los hacían salir por un pasillo después de este visionado y ponían como 20 cámaras para ver microexpresiones y tal durante los primeros 20 segundos o 30 segundos del recorrido de ese pasillo. Y descubrieron que los que habían visto imágenes de jóvenes salían mirando al frente, barbilla erguida, actitud vital. Y todos los que habían visto imágenes de viejos salían arrastrando los pies mirando al piso. Brutal. Entonces, llegaron a la conclusión de que efectivamente hay una, digamos, el cerebro, y tiene que ver con la parte cognitiva, tiene un montón de cosas, puede ser condicionado. No sé si ustedes han recibido esos típicos videos donde te dicen, piensa en un martillo, piensa no sé qué, no sé cuánto, y al final te dicen, martillo amarillo. Y tú dices, oh, dije martillo amarillo, casi el 90% de la gente se llama priming, porque te fueron primeando, te fueron guiando. Lo que Mónica otra vez te les puedo explicar mejor, son atajos cognitivos. ¿Ok? O sea, nosotros básicamente estamos cada vez más condicionados por los atajos cognitivos. Somos cada vez más perezosos para pensar, sobre todo porque estamos enfrentados a un magma de información inmanejable por cualquier persona, ser humano, que son terabytes y terabytes y millones de terabytes de información que están saliendo a diario. ¿Ok? Entonces, o usamos atajos cognitivos o nos morimos. ¿Ok? Todos usamos atajos cognitivos. Solo que algunos los usan muchísimo más. Entonces, ¿qué ha sufrido Trump básicamente los últimos 6 años, 5 años y medio? Una brutal campaña de priming negativo. Brutal como nunca se había hecho con nadie en el mundo. Valga decir que él colabora en esta maniobra porque es un tipo sacado, es un tipo con exabruptos y con una personalidad muy agresiva que, segundo, no coincide con lo de este siglo. Pero cuidado, cuidado. Yo me acuerdo que en la campaña del 2016 yo estuve en Estados Unidos y hablaba con algunos de republicanos amigos míos y me decían, estoy sorprendido, me decían. Durante años, la política norteamericana fue, el demócrata, disculpen que voy a hacer un taco, te putea y tú te tienes que aguantar. Y la gran virtud del republicano era ser, ¿no? Reagan, ¿no? O sea, Bush padre. Un tipo hierático, que está por encima de todo, noble, no sé qué. Y el republicano, el demócrata, insulto, agresión, ir al frente y qué sé yo. Por una vez que un republicano les contesta, todo lo que hace ese republicano está mal. Dice, yo te puedo agarrar todas las campañas de los demócratas, desde Jimmy Carter para acá, y han hecho exactamente lo mismo que hace Trump. O sea, Solo que para ellos... ¿Ah? se Dime. podría decir que Trump también ha movido en ese sentido la ventana de Overton, ¿no? Totalmente, totalmente. Trump Sí. es la ventana, la puerta de entrada a una nueva... O sea, tengan en cuenta que en Estados Unidos la ideología política de republicanos y demócratas no es fija, como podemos pensar. Es fija ahora, pero recuerden que Lincoln
era republicano, no era demócrata. Y ahora es el ídolo de los demócratas, porque, digamos, por diversos motivos, desde Kennedy empezó este giro, que con Carter se hace más pronunciado, pero hasta la época de Kennedy, los demócratas no estaban a favor del aborto. Y había muchos católicos entre los demócratas, y más bien los republicanos eran como los más, ¿no? Gallitos, tal, y si había alguien que podía estar más afín al aborto, eran los republicanos. El informe de Kissinger es republicano. Entonces, todo esto empieza a girar con Reagan. O sea, Reagan llega y era como el Trump de la época, solo que, claro, en un caballero, tal, aunque también lo criticaron mucho porque como era actor y no sé qué, fuera del establishment, pero no estaba la cosa tan polarizada como estaba ahora, y la cultura de la cancelación y todo. Entonces el tipo se supo mover bien y el norteamericano promedio, bueno, eso lo aceptó y tal. Y él fue el que empezó a decir, a ver, los republicanos que creemos en la libertad, creemos en la vida, en la familia, etcétera, etcétera. Y casi por contra, los demócratas se fueron dejando ganar por el socialismo. A partir de un libro fantástico que yo recomiendo muchísimo, que es No pienses en elefantes, de Lakoff, donde el tipo le dice a los demócratas, ustedes no ganan porque cada vez que tienen que pensar en ustedes, piensan en los otros. Entonces los tipos dijeron, bueno, efectivamente, nosotros siempre hemos pensado que el socialismo, desde Claro. McCarthy, las persecuciones, después de la Guerra Mundial, no sé cuánto, era alguna mala palabra en Estados Unidos. Pero ¿y si no es tan mala palabra? Y empezaron un giro hacia posiciones progresistas. ¿De acuerdo? Pero ahora, y entonces, bueno, llegamos a este establishment durante los últimos 25 años más o menos, donde efectivamente los malcriados, los agresivos, los que van al frente eran los demócratas y los republicanos aguantaban. Y de pronto eso había que leer el libro de Lakoff a la inversa. No pienses en burros, o sea, no pienses en lo que están haciendo ellos. Y entonces Trump dice, hagamos lo contrario. Ya me cansé de ser el baneado, ya me cansé de ser el cancelado, ya me cansé de que ellos digan que tienen la superioridad moral y todo lo que hacen es santo y puro, aunque sea Black Lives Matter, y todo lo que hacemos nosotros es una porquería que nos va a ir al infierno porque nos gusta la plata y odiamos a la gente. Y encima hablamos del aborto. Entonces agarró y dijo, y además se está diluyendo la imagen del verdadero republicano. Entonces él está haciendo una reingeniería del Partido Republicano. Tengan en cuenta que no todos los republicanos piensan como él. Bueno, George Bush, la esposa de McCain, han apoyado a Biden. Y acá yo diría que es una pelea entre el Estado profundo, donde los demócratas están el 100% metidos, y algunos republicanos que han medrado con esto, contra alguien que quiere una política mucho más sana, más saludable, más aireada. Y por eso se han puesto de acuerdo brutalmente. Hoy escuchaba que hoy 30 de noviembre se estaba quejando de alguna manera Trump en algunos, bueno, y leían algunos Twitter diciendo, ¿dónde está el FBI? O sea, estamos hablando de robo de máquinas, estamos hablando de denuncias, 30 denuncias de Powell, que son increíbles. Estamos hablando, hay un técnico que le preguntan en el estado de Michigan, si no me equivoco, a ver, ¿cuántos votos llegaron el 4 de noviembre? Sí, 500.000, el tipo dice. ¿Cuántos para Biden? La mayoría. Y yo le pregunté, ¿y cuántos para Trump? 3.500. En ese momento todos se ríen, o sea, el auditor se rió. O sea, que no fastidies. Pero yo tengo amigos, compañeros míos que se formaron en mi colegio, en Estados Unidos, que están totalmente convencidos que no pasó nada. Nosotros todos tenemos al final. Totalmente convencidos que no pasó nada. Entonces yo les voy dando por el lado de, bueno, entonces que la Corte Suprema lo diga. No, que la Corte no se va a meter en eso. ¿Por qué no? No, porque no tienen pruebas. Si no tienen pruebas, por la paz de la transición, que la Corte, que es una autoridad que obedecen los republicanos, porque tienen 4-5, ahí está Amy Barrett, que además Amy Barrett estuvo en el equipo legal de Bush cuando fue el reconteo en el 2000, o sea, que sabe lo que es, ¿cómo se llama? Trampa electoral. Y si Amy Barrett le dice a Estados Unidos, no hubo trampa,
podemos tener una transición pacífica y los próximos 4 años serán el infierno, porque Biden es así, viene con toda la política entera, pero por lo menos no habrá guerra civil. Ahora, lo que yo temo, mediante la información que tengo ahora, entre las demandas de Giuliani, que hasta a día de hoy, hasta donde sé, hay una jueza de Pensilvania, que es, digamos, la joya de la corona ahora mismo, ha negado digamos, una apelación, bueno, ha dado una sentencia en contra. Entonces lo que toca es la apelación, porque como esta es ya jueza federal, hasta donde entiendo, me faltan algunos detalles, pero en principio iría a la corte, iría a la corte. Entonces, en la corte, ¿qué tenemos? Tenemos 5 republicanos de buena ley y 4 demócratas que son un desastre. Literalmente, hay que decirlo, hay que decirlo. Acaban de tener un dictamen a favor de la libertad religiosa y los 4 demócratas, bueno, son 3 demócratas y Roberts, que es una desgracia, o sea, porque la verdad, sí, porque la verdad es que Reagan muy bien en todo, pero en el nombramiento de jueces, y ahora voy a un poquito lo que no, porque muchos católicos están contra, ¿no? Repito, nombró cosas, gente que le salió rana, Kennedy, Roberts. Entonces, no es que tengan más afinidad con Trump, es que son más honestos y aguantan presiones. Y si alguien duda que los demócratas no son unos miserables, que mire el video del juez Clarence Thomas delante de Biden, joven, cuando va al nombramiento, donde les dice: señor senador, basta ya, nómbreme o recháceme, pero deje de atacar mi vida personal. Tengo a mi madre enferma, llorando todos los días. Se meten en mi cama, se meten en mis finanzas, me dicen de todo. No lo aguanto más. Yo acepté esto porque pensé que era un honor. Nunca pensé que esto fuera el infierno en el que se ha convertido mi vida. He perdido mi fama y mi buen nombre y probablemente nunca la recupere. Así que, por favor, deje de hacer lo que está haciendo. Y si no quiere que yo sea juez, recháceme. Pero yo no voy a venir más a este sitio para que ustedes me basureen. Ese es tremendo. Tipo llorando lo dice. O sea, porque los demócratas, o sea, hicieron... Claro, Amy Barrett era imposible. Mujer, con hijos discapacitados, 2 adoptados negros de Haití. O sea, lo que hicieron los demócratas fue decir tonterías durante 48, 72 horas que no tenían nada que ver con ella, porque era inatacable. Era inatacable. Pero a Thomas y a Kavanaugh, que si se acostó con uno, que se acostó con otro, las 3 chicas estas de Kavanaugh que luego reconocieron, 2 días después, reconocieron que nunca lo habían conocido en el colegio, pero 2 días antes le están presentando una demanda por abuso sexual. O sea, a Thomas, que si era homosexual o no, y con quién se acostaba, tal. O sea, los demócratas... Yo realmente no creo que Trump haga eso nunca. Por más gallo que sea, tal, no sé qué, que no me gusta, que sean divorciados, tal. O sea, vale. Efectivamente, en un mundo ideal yo no votaría por Trump. Que no es un mundo ideal, digamos, ¿no? Entonces, y entonces, ¿qué pasa? Cuando Trump se presenta en el 2016, este amigo republicano me decía: mira, nos juntamos 50, 40 líderes pro vida en un hotel con él y nos dijo: esta es mi lista de posibles candidatos a la Corte Suprema, porque claro, habían efectivamente lo de Kavanaugh y lo de Amy Barrett, era posible que en los 4 años hubiera muertes ahí y tal, como sucedió lamentablemente, Missouri y compañía. Entonces, y los tipos dijeron: si esa es tu lista, habían 10 nombres, 9 super pro vida y uno más o menos, pero que por lo menos era constitucionalista. En esa lista estaba Kavanaugh y estaba Amy Barrett. O sea, la palabra cumplo lo que prometo, no sé si les suena, en política yo no lo había visto esto, lo hizo. Entonces, muchos católicos ven en él consistencia, ¿ok? Con los valores y una transformación del mismo tipo, ya sea por interés o real. Es que en el fondo no lo cree. No me importa, porque con el fondo no firma órdenes ejecutivas. Lo firma con la forma. Y una vez firmadas, esas órdenes ejecutivas le quita dinero a Planned Parenthood, aumenta dotaciones
a programas de educación de abstinencia, desfinancia el aborto a nivel internacional con la política Ciudad de México, promueve la libertad religiosa, le ordena a los demócratas abrir las iglesias durante la pandemia para que la gente vaya a rezar. O sea, los mismos demócratas en Pensilvania, en Michigan, en Virginia, que prohibían ir a misa, fomentaban Black Lives Matter. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y el único que ha dicho, esto no tiene sentido, señores, arréglenlo con todas las de la ley, es Trump. Y ojo, porque quien dice Trump dice Mike Pence. Claro. Y esto muchas veces decía que Trump, vale, ¿no te gusta Trump? Mira Pence. Ya. Que es un caballero. Un caballero, o sea, encuéntrale el pelo al huevo. Pence es un caballero. El debate con brillante, con Kamala Harris la barrió. El diario El País dijo, bueno, sí, efectivamente a Pence le fue mejor. Sí. O sea, cuando uno dice El País dijo eso, sí, es que Kamala Harris salió reptando, salió pidiendo perdón. Y bueno, más o menos eso fue lo que pasó. O sea, porque no hubo cosa que dijera Kamala Harris que Pence no lo... ¡Pum! Entonces, esa es la razón por la cual los católicos y los religiosos en general en Estados Unidos distinguen entre Protestant mainstream y evangelicals, ¿ok? El Protestant mainstream es el de nombre, tal, no sé qué, pero luego, ¿no? Que hay católicos mainstream, o sea, que están en este mismo segmento, y luego los evangélicos son los que se creen la cosa bien, que incluso son más religiosos que muchos católicos que ustedes conocen. El 90% de esos evangélicos votaron por Trump. Sin importar la raza. Y sin importar, digamos, el origen étnico. Sí. O sea, los latinos votaron por Trump. Por eso, Florida, que podía ser figura disputada, los barrieron. Y lo de Arizona se demuestra. Muy raro. Miren, yo les voy a decir una cosa, que esto va a sonar muy contracultural y a lo mejor me gano un lío, espero que no. Pero Visual Politics, que es un canal que yo recomiendo mucho, me gusta un montón, aunque últimamente ya me la estoy pensando, con una producción espectacular, con una investigación alucinante, hizo solo 3 programas previos a las elecciones. Uno sobre qué nos deja Trump, digamos, donde fueron más o menos mesurados, pero palito a palito que le daban. Se metía poco a las cosas culturales y hablaba del tema económico y tal, donde efectivamente Trump, blancos y negros, y efectivamente uno puede decir que los demócratas, que los republicanos te ocultan información, tal. Es probable, que uno tiende a decir lo mío es súper bien y tal, pero efectivamente estos reconocían que había bajado los impuestos. Claro, no como había prometido, pero... Pero los otros 2 programas, adivinen de dónde fueron. Para explicar Pensilvania y Arizona. Y para explicarnos por qué la iba a perder Trump. Yeah. Y luego se convierten en los dos estados sí. Más diputados. 2 de los estados más diputados, con Georgia y con Nevada. Wisconsin. Bueno, Wisconsin está menos diputado, Michigan está un poco más. Pero, qué interesante. ¿Y saben cuántos programas ha dedicado Visual Politics a la post-campaña electoral? Ninguno. Está hablando de Alemania, está hablando de Pakistán. Hombre, es que está claro que la neutralidad aquí no existe. También me pareció que tuvo un diálogo con Agustín Laje, y quedó claro que simplemente tenía como una especie de fondo anti-Trump que no le dejaba quitarse la venda de los ojos y decir, es posible que haya pucherazo en las elecciones estadounidenses. Pero justamente ese punto iba a ir. A mí se me terminó de cocinar el tema cuando, ¿cómo se llama? Bueno, este muchacho sí. Tenía una laguna. Mucha. No solo que discute con Agustín y le trata de hacer un hombre de paja que Agustín sí. lo coja al vuelo, sino que le va a la yugular inmediatamente. Él estaba preparado para tirarse a eso. Estaba como obsesionado. ¿Cómo es posible que en la democracia más antigua de... Fue muy inmediato. Más allá de las expresiones, que uno puede efectivamente pensar... bueno, ahora les voy a decir algo más, pero...
fue muy inmediato. A mí me llamó mucho la atención que tan rápidamente él entrara al trapo de esto, como si él estuviera preparado para esto, como si, yo no sé, alguien o alguienes le hubiesen dado indicaciones de ahora tenemos que tapar esto como sea y no queremos disidencia alguna. O sea que rápidamente, pum, pum, pum. Y una cosa que lo comentaba con Agustín, que le faltó y que se acordó después, es el opening de Visual Politics es una burla a Trump. Es Trump comiéndose un misil. No, Trump escupiendo un misil en el dibujito de estos que se mueven así. Sí, sí. Y que explota, y le explota en la cara y sale con cara de pelotudo. Entonces es evidente. Fonseca, ahí está, Fonseca, me lo había olvidado. Que, a ver, yo he visto muchísimos videos, sus análisis sobre Argentina me parecen fantásticos. Y además tienen dos cosas. Primero, una producción, que yo creo que los canales de YouTube deberían ser así, de producidos. Yo sueño con tener un canal de YouTube producido de esa manera, ¿ok? Investigan mucho, e investigan con seriedad, ¿ok? Pero efectivamente, en ese momento, Fonseca dio un poco la imagen de hacia dónde van. Y entonces, quiero decir que todo esto es como un entramado donde todos estamos de acuerdo. Entonces, yo le decía el priming con Trump, el priming de toda la prensa europea, latinoamericana, de todo el mundo es Trump es un miserable, Trump es un miserable, ahí viene el miserable de Trump. O sea, los debates, todos los debates, claro, las tertulias en Fox, en SBC, ABC, CNN, eran 3 contra Trump y 1 a favor de Biden. O sea, evidentemente no. ¿Por qué? Porque daban parte de la base diciendo de que este mierda no puede ni siquiera hablarnos aquí. ¿Qué nos va a decir? Y acuérdense que en la primera, yo me acuerdo que estaba en Washington, estuve en Washington el 15 de octubre, más o menos, 16 de octubre del 2016. Y tú estabas en el hotel, un hotel al lado de la Casa Blanca, tal, no sé qué. Y ya, pues me tenía a recoger, me quedé un rato ahí en el lobby y empecé a ver CNN de refilón. Y luego veía a la gente conversando por la calle, conversando en el mismo congreso donde fui, eran todos súper demócratas. Todos dijeron, si gana Trump, nos mudamos del país. Ninguno se mudó, te lo aseguro. O sea, y entonces me cultivé la convicción de que podía ganar. Y que aparte era bueno que ganara. ¿Por qué? Porque había una obcecación tan fuerte por parte de los demócratas de que solo lo de ellos era bueno, que se olvidaban de que la mitad del pueblo también contaba. Claro. Entonces vi una película en el hotel ese mismo, una noche, que me hizo mucha gracia. Una película malísima de un par de tipos que son testigos en Nueva York de un asesinato y entonces para protección de testigos los mandan a Oregón, a un pueblito que no tenía ni internet. ¿Ok? Entonces el FBI contrataba gente ahí, les pagaba para que los alojaran en secreto, tal. Ellos tenían que decir que eran de otro lugar, eran de Chicago, supuestamente, ¿no? Entonces, claro, llegan a un restaurante y la chica quiere encender un cigarro. Y entonces la mesera le dice, no se puede, está prohibido. ¿Cómo está prohibido? No sé cuánto. Sí, el dueño no quiere. Y entonces, ¿dónde está el dueño? Aquí. Y estaba a su espalda comiendo con su nieta, un gordo así de muy campechano, ¿no? Y entonces agarra y dice, ya, pero todo está prohibido. ¿Qué? ¿No hay gente que vote demócrata en esta ciudad? Y la niña de 12 años dice, sí, son 5 y sabemos dónde vive. Era genial. O sea, esa América profunda fue la que le dio la victoria y es la que ahora está cabreada o pensando, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo puede ser que las elecciones de Estados Unidos se frenen al más puro estilo boliviano, venezolano, y de pronto reinicien con una diferencia que no venía? O sea, yo di una entrevista con Villamor en el Torito TV, no sé qué, no sé cuánto, pero no era yo solo, está todo el mundo, está CNN, CBS, planeando los 290 votos que tenía ya por proyección matemática. Torcieron la proyección matemática, por eso uno de los elementos, si llegan al juicio a la Corte Suprema, van a ser matemáticos que digan las probabilidades de que una afluencia, incluso anormal de votos,
rompa una dinámica que ya lo tienen estudiado. Sí. Y es imposible. Claro, hay leyes estadísticas que han sido violadas. Sí. Totalmente, totalmente. Hubo un tuit en Twitter de un matemático que había hecho un estudio y si lo retuiteabas automáticamente te bloqueaban la cuenta. O sea, se hizo muy popular. Además eso, a ver, una de las cosas que yo comenté en la presentación de Pandemonium 2, que nosotros en Pandemonium 2 tomamos partido claramente por Trump. No, a ver, bueno, en parte porque todo lo que les estoy diciendo ahora que veíamos beneficioso sus políticas, por lo tremendamente perjudicial que pueden ser las políticas de Biden. Y entonces te respondo lo que me decías antes y después voy a lo otro, pero que Biden plantea el aborto como una cuestión que él debe legislar. Y está puesto por escrito. ¿Sí? Entonces, claro, los católicos no confían en el catolicismo de Biden. Incluso el propio Biden quedó bastante mal, en ridículo, cuando salió con su rosario y decía yo soy un buen católico. Digamos, ¿no? O sea, porque encima es Biden y Nancy Pelosi. Nancy Pelosi tiene 37% de aprobación según Real Clear Politics. O sea, la mujer es un desastre. No solo por ser católica o no católica. En general, defrauda continuamente. Entonces, los católicos están muy, muy apesados. Sobre todo los católicos que sí van a misa, que sí creen en Dios, que sí creen que las cosas pueden mejorar. Y entonces, se ha creado una narrativa entre los católicos norteamericanos que me parece muy falsa y que me gustaría denunciar, no denunciar, sino comentar, de que no, lo que pasa es que hay que ver todo en contexto, lo cual es cierto, es verdad. Y Trump está en contra de la inmigración. Vale, efectivamente hay cosas de Trump con respecto a la inmigración que a mí no me gustan. Cosas que Obama hacía igual. O sea, en el debate presidencial, cuando Biden intentó pegarle por el lado de las jaulas, ¿recuerdan la respuesta de Trump? No. Esas jaulas las hizo Obama. Yo las estoy usando, soy un mierdas. Pero las hizo Obama. O sea, el muro, no sé. Y como el muro que lo hizo Clinton. 3.000 kilómetros de muro que lo hizo Clinton y no hay problema. Y por 2.500 kilómetros se arma un pollo de que no veas. Y yo tengo amigos, yo conozco el muro. Yo he estado ahí porque tengo un amigo que tiene una oficina en la playa, en Tijuana, ahí enfrentito. Y que vive ahí, tal, no sé qué, me dice, mira, el muro no es ni mejor ni peor. Efectivamente, si no lo quieren hacer, vale, sería mejor. Pero cuando lo hacen, tampoco nos cambia mucho la vida. Porque efectivamente, hay formas de pasarse, tal, hay mafias de ese lado, hay mafias de este lado. O sea, esto del muro tiene como una trascendencia diferente, claro, y es puro populismo de Trump. Eso lo admito, y no me gusta. Pero bueno, entonces, efectivamente, no, Biden tiene una mejor política migratoria. Todavía no la he visto. Y la pena de muerte. No, es que Biden está en contra de la pena de muerte. Biden no ha hablado de la pena de muerte. Y Biden no va a quitar la pena. Ojalá la quitara. Pues a mí me parece una aberración que en Estados Unidos haya pena de muerte. Es una aberración. Por más que mis amigos republicanos no les guste lo que digo, me da igual, ¿no? ¿De acuerdo? Pero Trump no la va a quitar porque no ha hablado del tema, pero Biden tampoco. Y entonces me pregunto, ¿por qué estos católicos tratan de equilibrar la cancha? Porque de lo que sí se ha hablado es del aborto. Y uno dice, estoy en contra, además estoy haciendo contra el aborto, y otro dice, estoy a favor y lo voy a promover. Claro. Entonces hay católicos que no entienden, incluso a jerarquía, obispos, los obispos lanzándose a certificar a Biden cuando la cosa estaba peleaguda. Hay que tener mucho cuidado, ¿Qué va a pasar si mañana la Corte Suprema dice que ganó Trump? Nos metemos en un problema muy, muy, muy serio. Muy, muy, muy serio. Y les digo, una cosa que mis compañeros de promoción me fastidian todo, porque todos están en contra mía, pero vamos, hay una cosa, no, ya aceptas, que no sé qué. Digo, a ver, mira, yo acepto, si Biden gana, pero quiero que todas las objeciones y dudas que ha generado esto queden resueltas antes de las elecciones. Para que haya paz en Estados Unidos. Aunque sea la paz que nos lleve a una guerra cultural posteriormente mala. Sí. Entonces, la situación es muy delicada, y la Corte Suprema va a tener un problema bien gordo por delante, porque hay 72 millones de norteamericanos, la cifra más alta que ha votado por un republicano, la cifra más alta que ha votado por la reelección de un presidente. O sea, hay un montón de datos que no coinciden para nada en la tradición norteamericana de cómo se ha volteado esto.
O sea, todo huele a chamusquina, por todos lados, ¿ok? La prisa que tienen los medios de ungirlo presidente a Biden. Sí, sí, sí. ¿Eh? Además, fíjense que es interesante. ¿Cuánto hace que no oyen a Biden? ¿Y qué ha hecho Obama en los últimos días? Ha salido en tromba, en El País. Le ha dado una entrevista, nunca le ha dado una entrevista Obama al País. Ha salido, está haciendo, la campaña la está haciendo Obama. Porque Biden se torció el tobillo con su perrito. No, estoy en broma, es verdad. Se acaba de torcer el tobillo con el perrito. El presidente electo del país más fuerte del mundo se tuerce el tobillo con su perrito. No echa a temblar. No echa a temblar. Además, todos estos anuncios de que es el presidente electo, que es el presidente proyectado y tal, ya hace que si ahora hay un reconteo y gana Trump, todo el mundo va a tener la sensación de que Trump va a ser un presidente ilegítimo. Eso y se va a liar en la calle. Y sí. Se va a liar en la calle porque además, evidentemente, los republicanos son pacíficos en cuanto a manifestaciones, pero no comen vidrio y todos tienen armas. Claro. Y hay una cosa que es la regla número 1 del arma, es que la tienes porque la vas a usar. Sí. Si no, no la tienes. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Entonces, verdaderamente estamos en una situación muy complicada, porque la presión a la cual nos somete la izquierda, y es parte de lo que, digamos, y con esto voy cerrando mi análisis sobre esto. Es como decir, aceptar la injusticia o por la paz, por el agresor injusto, dejar que prevalezca el mal o prevalezca la trampa. Entonces, es que para el norteamericano se acabó la democracia. De hecho, yo creo que estamos viendo los estertores del imperio norteamericano. O sea, a partir de ahora, un escenario posible que yo no deseo, pero no puedo descartar, es una guerra civil a partir de enero en Estados Unidos. Que no sé qué características tengan, porque no estamos en la época, ¿no?, de 1800 y tal, hay una organización, etcétera, pero algo fuerte va a haber. Va a depender hasta qué punto los demócratas quieran sacar a la calle a la gente o no, etcétera, etcétera, y hasta qué punto Trump quiera meter o el ejército o estos 72 millones de norteamericanos que votaron por él y que no les gusta lo que está pasando. Pero que pueda haber un movimiento muy fuerte, ojalá que no, Dios quiera que suceda algo. O sea, como que la Corte Suprema sea súper contundente, como que haya algún... Pero lamentablemente, por la grieta de la que habíamos hablado, a la gente le han hecho pensar, Trump te matará. Fíjense, miren qué lógica, ¿eh? Y es la ilógica del mundo moderno que ustedes tienen que combatir. John Floyd, un tipo que es brutal e injustificadamente asesinado por un amigo de él, conocido de 20 años con el que tenía problemas, con el que había trabajado, que era el policía miserable, ¿ok? Delante de cámaras de una manera súper curiosa, súper rara, que llama la atención, pero injustificadamente. En un cuerpo de policía regido por una mujer negra demócrata, en una ciudad con alcalde demócrata, en un estado con gobernador demócrata, pero el culpable es Trump. Es que no tiene lógica. Es que no tiene lógica. Entonces, si la gente se va a reventar la calle con esto tan ilógico, es que son zombies manejables absolutamente por el relato que se puede imponer. Pero yo creo que quienes tienen en la mano que esto no llegue la sangre al río, para mí, son los demócratas. Son este estado profundo, todas estas corporaciones, los que de alguna manera mandan las órdenes de una u otra manera. Puede escapárseles de la mano, porque los tipos ya han creado el monstruo, ¿ok? Y puede ser que la gente salga espontánea y se arme la de San Quintín. Pero puede ser que ellos lo puedan manejar. Entonces va a depender el grado de desesperación que tengan, y yo creo que sí tiene un alto grado de desesperación, porque 4 años más de políticas de Trump les quitarían muchísimos privilegios. Y todo hay que decirlo, y eso es parte por lo cual me pueden censurar este video, detrás está el Partido Comunista Chino. Sí. Que está muy interesado en no pelearse más con Trump, porque si alguien le puso los puntos sobre las IES,
fue el propio Trump. O sea, miren, justamente VisualPolitik fue el que me hizo ver esto, que me pareció muy interesante, y aparte viniendo ellos más, que dice, todo el mundo criticó, el año pasado, bueno, a mitad de año, la política de guerra comercial con China de Trump. Pero claro, yo les voy a explicar por qué se hizo esto. El tipo decía, mira, cuando fue Siemens a China a instalar un tren de alta velocidad y no sé qué, le pagaron 40% más de lo que habían pedido, por no sé qué. Pero le pusieron una condición, que por el Partido Comunista, tú sabes, nuestra tradición, no sé qué, al lado de cada ingeniero chino, acá de ingeniero alemán, quiero un ingeniero chino. Que mire, no sé qué, no sé qué. En 5 años, los alemanes, perdón, 10 años, los chinos ganaron una concesión en Alemania para instalar un tren de alta velocidad chino. Le robaron toda la tecnología en la cabeza de los chinos. Y así hacen con todo. 61% del PBI mundial pasa por China actualmente. Entonces, evidentemente, Trump le paró esto, que Obama ni se lo espera. ¿Qué pasa? Dice VisualPolitik, a ver, los 4 precandidatos, incluyendo Bernie Sanders, dijeron que continuarían con la guerra comercial con China, pero la harían diferente. O sea, porque era necesario, era imprescindible por el avance. Ahora ya ni dicen eso. Entonces, evidentemente, hay una política de los chinos que creo que es yellow, green and white, no sé qué, que son 3 colores, que son de comprar, coaccionar, no sé qué, a políticos occidentales. Ponen mucha pasta circulando para no necesariamente ir hacia un lado o al otro, pero que sean afines a ellos, básicamente. Entonces yo ahí temo, efectivamente, que hay mucho dando vuelta. Y la otra cosa que les quería contar, una anécdota que a mí me llamó mucho la atención hace 25 años, 20 años. Yo trabajo mucho con gente venezolana, de origen norteamericano. Antes iba mucho más seguido, bueno, fui hace 2 años, año y medio, y la verdad es un espanto lo que ha quedado en Venezuela. Bueno, pero entonces, un día conversando de bueyes perdidos, de cosas, me dicen, bueno, pero tú sabes que el software que está utilizando Chávez y las máquinas de votación están entrando en Estados Unidos. Y yo le dije, ¿de qué cuerno me estás hablando? Estados Unidos, el país de la democracia, comprándole a Venezuela el país de la no democracia. Sí, me dice. Y es más, gracias a Dios, en Texas, y eso se puede comprobar ahora, porque me he acordado mucho de esa conversación. Es más, le comenté a esta persona y me dice, ni me acuerdo de eso. Pero yo sí, porque me quedé muy impactado, porque Texas estaba en proceso de no aceptar esas máquinas y finalmente no las aceptó. Una cosa que a mí me llama la atención, que no sea parte del argumentario de Giuliani, porque efectivamente al no poder hacer Texas, bueno, o una vez que ellos no pueden meterse en Texas, sí conquistan a otros estados que curiosamente todos son demócratas. Y que todos los que están en danza ahora, todos tienen ¿cómo se llama? Dynamic, no, pues voting, bueno, la empresa de votación. Dominion no. Dominion Voting. Entonces, curioso, ¿no? O sea, 25 años hace que esta persona me lo decía, y efectivamente los tejanos rechazaron porque el riesgo de fraude era brutal, siendo que ellas eran republicanos. Podían haberlo dicho, pero ¿qué hacemos con nosotros, no? Pero no, mejor, ¿sabes qué? No nos metemos, y en Texas se vota a mano. Claro. Entonces, evidentemente, el panorama es ese. El panorama quedan de acá, ahora es 30 de noviembre, como ven ahí, quedan 2 semanas para la instalación del colegio electoral. Existen buenas posibilidades de que Pensilvania, Georgia, Michigan menos, pero Nevada y Arizona, pero sobre todo Nevada, Georgia y Pensilvania, una de dos, o sean votantes sin fe o sean abstenentes, porque el Congreso de Pensilvania, por ejemplo, puede determinarse. El Congreso de Pensilvania le dio al gobernador la potestad de certificar los electores.
Pero No el quiso. poder realmente es del Congreso, que son republicanos, ¿eh? Pero son republicanos mainstream, a los cuales ahora les deben estar apretando, ya saben dónde, y deben estar entre una cosa y la otra, tal, no sé qué. Ellos pueden retomar ese control y mandar. ¿Por qué? Porque la democracia norteamericana es muy interesante. No es una democracia súper directa asamblearia. La voz del pueblo prevalece en la medida en que es transparente el proceso de elección de la voz del pueblo. Cuando no hay transparencia, la voz del pueblo también es el Congreso estatal, el Congreso de cada estado, porque fueron elegidos por el pueblo. O sea, ellos no ven, te lo van a pintar como ahora, como una dictadura, ¿eh? Te lo van a pintar como un atropello al voto popular o lo que sea, pero no lo es, porque ellos no han sido determinados por Dios ni por un dedo del extranjero o lo que sea, han sido elegidos por los propios habitantes de Pensilvania, ¿de acuerdo? Y entonces ahí reside la soberanía. Y por eso ellos pueden mandar los electores que quieran, sobre todo si están justificadamente de que hay suficientes dudas de la mitad de sus electores sobre si le robaron o no. Obviamente, mandar electores pro-Trump, que es posible que lo hagan, sería un poco bruto. Y entonces existe la posibilidad que manden electores que voten neutro, que voten por Johnson, o simplemente se abstengan. Sí. O sea, que esos 20 votos no vayan para nadie, pero esto les parte en el eje a Biden, básicamente. Porque además la otra cosa es, como hay tantos problemas en esos dos estados, en Georgia decía un amigo mío, oye, el 100% de los votos de los militares en el extranjero fueron para Biden. Militares votando todos por Biden. ¿De qué me estás hablando? O los votos esos que se olvidaron de poner, me olvidé el chip, y el voto para Trump. O sea, Claro. entonces, puede caer Georgia, puede caer Arizona y puede caer Nevada. Entonces, en fin, ahí está complicado, se verá las próximas semanas, pero lo que yo deseo es, finalmente, es, si no gana Trump, que gane bien Biden. O sea, que gane claro, que la Corte Suprema lo apoye y que digan que efectivamente Yolene es un payaso, que no tiene suficientes pruebas, y que por lo menos haya un poco de paz. Y a partir de eso va a haber una purga en el Partido Republicano, porque el trumpismo va a seguir adelante, porque la gente aguerrida está con él, y 72 millones no votaron todos por republicanos, votaron por Trump. No, sí. Y él puede volver en el 24. Y si le echan puede formar su propio partido y destrozar el republicano. O sea. Totalmente, pero es que eso no va a pasar, porque en Estados Unidos, bueno, el concepto de partido es totalmente diferente a lo que tenemos, o sea, prácticamente el líder modela el partido en cada lugar y entonces no tiene necesidad de salirse, más bien los republicanos disidentes, los pro-Bush y todos estos, esos terminarán siendo demócratas. Claro. Porque yo creo, dependiendo de quién tiene más prestigio, pero yo creo que ahora mismo Trump es el tipo que tiene más posibilidades de controlar todo. Y al final. El problema es que si Dominion Voting sigue manejando las elecciones, se puede presentar Dios encarnado y no va a ganar. Entonces es la preocupación que también tienen, que si sueltan ahora, si aceptan la derrota, y esta derrota es manejada, digamos, a través de trampa, que no puedan volver nunca más, que tengamos demócratas para siempre. Sí. O sea, Chávez, ¿no? O sea, ¿quién le gana a Chávez? Entonces, y acuérdense que el Partido Revolucionario Institucional en México estuvo 75 años, ¿eh? Con la misma dinámica. Entonces, y todo el mundo sabía que era fraude. Todo el mundo. Era parte del sistema, digamos. Entonces, pero bueno, esperemos que esto, digamos, esperemos que no suceda. El escenario ideal sería la Corte Suprema diciendo que efectivamente las pruebas son contundentes y que por lo menos Pensilvania, Georgia y Arizona y Nevada deben pasar para Trump, y a partir de eso ver la reacción de la izquierda y que siga gobernando Trump. No sabemos, es complicado. Ahora bien, aunque pase esto, va a seguir teniendo toda la prensa en contra, porque CNN, ¿de qué se va a disfrazar? Fox, que lo tenía bien y se lo ha traicionado últimamente. NSBC, o sea, ¿qué van a reconocer? Ya. O sea, todo el medio que sea más listo y se huela antes que pueda seguir Trump,
pues venderá que Trump es el ganador seguro para que la gente republicana le lea a ellos. Sí, pero ahora de momento no parece que ese sea el caso. Claro. Están muy comprometidos con el establishment, muy comprometidos, no sé. Lo que pasa es que probablemente ellos sepan cosas que nosotros no sabemos, confiarán en la corte, pero además es que están muy jugados. O sea, ¿cómo va a decir Fox que le dio a Arizona a Biden el mismo 4 de noviembre que se equivocó? Cuando ni CNN se la daba. Ya se los dio Fox. Sí, Murdoch le tiró el teléfono a Trump cuando le dijo que uno puede pensar, yo como soy pro Trump, pienso a favor de él y decir, oye, solamente mira, Arizona no somos nosotros, o sea, está en pugna. Y no quiso atender. Otros dirán, no, es que lo quiso manipular. Ya, como si Soros no manipulara a nadie. O sea, ¿yo qué te puedo decir? Sí. Bueno, lo bueno es que, como habíamos dicho antes, un poco lo que ha hecho Trump también ha sido quitarnos el complejo de inferioridad como Sí. derecha. Y a nivel europeo, a nivel occidental, incluso en Latinoamérica, en Brasil y tal, ya se ha visto que han aparecido muchos partidos de ese estilo y que el complejo quizás que había antes ha ido desapareciendo. Ha ido, pero todavía no ha girado y es lo que yo les decía hace un rato. A ver, el complejo pasa, pero puede tener una manifestación de grupos de extrema derecha, efectivamente, que existen, aunque no son los que dicen estos en España, por ejemplo, pero existen. O sea, que PP no sea extrema derecha y que incluso Vox, la mayoría no sea extrema derecha, no significa que no exista la extrema derecha y que hay que tener cuidado con ellos. Yo me los he encontrado en la vida y la verdad es que son gente muy, muy poco pensante. Pero digamos, el problema es el siguiente. Nos estamos quitando el complejo, lo que decíamos con Agustín Laje, y las conferencias cada vez más masivas, y la cantidad de seguidores que tiene, y los tuiteros más o menos de derecha, infoblogger, que me encanta que sea así un tipo de derecha siendo gay y tal, o sé qué, porque efectivamente habla de que esto es sentido común y que habrá cosas que luego no estaremos de acuerdo, nos pelearemos con él, pero de momento cada video yo lo disfruto un montón porque desde el humor, sarcasmo, lo que sea, el tipo te tira mucho sentido común y tal. Bueno, pasando por toda esta, digamos, de la constelación de los de derecha, o sea, Joan Planas, el tibetero, que se pelean entre ellos, que tienen su cosa, la alienada, tal, el tipito enojado, en fin, todos estos, pero bueno, dentro de todo, hay, ¿no? Un recobrar de esas, pero el problema es que no salimos del priming negativo, Sí, Trump es un mierdas, digamos, ¿no? Sí. Porque no estamos teniendo la siguiente parte, que es lo que decía recién. Ya no basta con decir ahí viene el lobo, ahora hay que saber pegarle un tiro. Perdón, he utilizado un ejemplo fatal. Pero es saber protegernos del lobo, sí, porque efectivamente pegar un tiro no tiene sentido alguno, porque sería lo peor que podríamos hacer y renunciaríamos a nuestros principios. Claro. Como diría Gandhi, sí, le diría Gandhi en la película esta de, vamos a preguntar a Gandhi, yo estoy dispuesto a dar la vida por esta causa, pero no a matar por esta causa. ¿De acuerdo? Entonces, dar la vida es a tope, ¿no? Y yo les decía en el mismo, qué bueno que puedo decirlo de nuevo, pero en el mismo, la representación de Pandemonium 2, y a gente le gustó. Sí. Yo no quiero iniciar el conflicto, pero no a costa de no decir mi verdad y no decir mi posición, no defenderme públicamente. Claro. Ese no es el precio que quiero pagar. No quiero conflicto, pero digo lo que pienso. Claro. ¿Ok? Entonces, y si eso genera incomodidad en el otro, bueno, lo discutimos. Yo acabo de tener un problema en la oficina de que una reunión que salió un poquito torcida y no lo había pensado. Yo me fui muy tranquila a mi casa y después una compañera, oye, estoy un poco bruto, tal. Muy fácil, escribí un email, chicos, perdón, no me di cuenta, tal, no sé qué, ay, qué bien, porque la verdad es que si nos quedamos mal. Vale, perfecto, listo, me equivoqué, pido perdón, pero yo no dejé de decir mi verdad, o sea, no le dije, algo de lo que dije no es verdad, no. Lo que pasa es que fui un poco bruto, no elegí la palabra adecuada, no pensé en ustedes, lo que sea, y les pido perdón de eso. Pero no retiro ninguna palabra porque les va a venir bien a ustedes esto que yo le haya dicho. ¿De acuerdo? Hubo un conflicto, lo afronté, pero no renunciando a lo que había dicho, sino pidiendo perdón porque uno puede ser desubicado, bruto, lo que sea. Una cosa es mantenerse fiel a los principios, ¿no? Y luego otra cosa es las consecuencias que no podemos ver que van a tener, pero tampoco podemos ser utilitaristas. O sea, tenemos que hacer lo que está bien. Eso es. Pero, y agregar, no sin pero, agregando que no somos lo que queremos generar el conflicto. Porque si nosotros pensamos que nuestra filosofía está basada en el amor
y que el amor va a prevalecer, incluso como principio político, no podemos arrancar nuestra historia generando odio para los que no piensan como nosotros. No sería coherente, no sería lógico. Sí. ¿De acuerdo? Claro, con amor digo lo que pienso, aunque eso traiga consecuencias y aunque te incomode. Señor Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Biden, lo que sea. ¿De acuerdo? Yo no puedo evitar eso. Pero yo no deseo que te incomodes. Yo deseo que te sientes y conversemos. Pasa que tú no quieres conversar, tú quieres que yo piense como tú. Bueno, ya vamos viendo cómo lo vamos trabajando. El problema que tenemos, y tú lo decías, Francisco, en un momento determinado, que no hemos elaborado suficientes ideas para poder ser protagonistas en el debate actual. Por eso publicamos Pandemonium. Sí. La Pandemonium nace porque yo veo Sopa de Wuhan. Claro, claro. Estamos en plena pandemia. Y CISEC y todas las Sí, interpretaciones. sí sé que efectivamente Byung-Chul Han, tal, no sé qué, la Butler, pero independiente de eso, a mí no me afectó, porque ellos tienen total derecho, y si me piden mañana, CISEC me pide publicar en Pandemonium, yo lo publico, no tengo problema alguno. O sea, no tengo miedo, porque es una tontería lo que propone. Pero, tontería en el sentido de que no es muy difícil poner un escrito de Laje y un escrito de CISEC y darse cuenta por dónde van los tiros. Lo haría, sin problema. Esa es la esencia de la democracia. Y si alguna cosa de CISEC mejora lo del AGE, ¡qué mejor! Porque no somos lajistas, ni miclistas, ni beltranistas. Somos tratando de buscar la verdad. El problema, todo eso no me molestó para nada, ¿eh? Me pareció interesante la lectura que tenían. Lo que me partió el hígado fue los intelectuales analizan, o sea, los intelectuales. Fíjate qué interesante, hay un tipo en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, que es un analista sociológico y tal, y recibió Pandemonium. Y yo lo vi porque salió en internet, y hice un poco de reputación de hasta dónde llegamos. Sí. Y el tipo ya había cerrado un informe de la lectura de los intelectuales sobre la pandemia, sobre Wuhan y algunos otros libros, y hizo una especie de adenda diciendo, me llegó tarde este libro, pero tengo que ponerlo. Y el tipo arranca su análisis diciendo, nos habíamos pensado que la derecha no pensaba. Y ahora hemos visto con Pandemonium que efectivamente piensan y tienen cosas interesantes que decir, tal, y el análisis. Es que efectivamente habíamos arriado banderas y prácticamente estamos en el nivel del insulto, de la reacción, de no sé qué. Entonces, para hacerla corta, chicos, el cine negro es empezar a pensar por nosotros mismos ideas nuevas. Eso es el tema. Nosotros siempre decimos en nuestros libros de análisis político, en política, los tres insumos que llamamos nosotros, assets, los tres inputs más fuertes son ideas, fuerza y dinero. Ideas, dinero, fuerza. En ese orden. O sea, la gente cree que lo principal es tener pasta. No. Se puede tener mucha o poca pasta, tener más o menos ideas. Lo importante es tener ideas. Y lo que nos falta no es pasta, es ideas. Claro. La Madre Teresa no tenía un centavo. Gandhi no tenía un centavo. Mandela no tenía un centavo. Terminó rico, pero es otra cosa. Sí. Tenían ideas. Nosotros no estamos al nivel de elaborar esas ideas. Invitar a la gente a que piense, que razone, que escriba, que divulgue, no sé qué. Y eso es lo que tratamos de hacer con Pandemonium, digamos. Pues muchísimas gracias por esta conversación, ha sido súper interesante. Si puede repetir el nombre de la web que... Sí. Entonces, el Pandemonium, que pensamos que esto va a seguir, va a haber Pandemonium 3, probablemente salga en marzo del año que viene, o sea, es la fecha que tenemos prevista. Queremos salir 2 veces al año, no hacer mucho más que eso, y con una idea global y local, y entonces, en este caso fue... la parte global, la primera parte de Pandemonium 2, y la local fue analizar la coyuntura de Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo mucho trabajo sobre lo que se juega en Estados Unidos. Sí. Para marzo vamos a tratar de abordar, y esto ya lo digo en primicia, que se va a llamar Pandemonium 3, nuevas constituciones, nuevo orden, entonces me pregunta, y va a estar orientada a la elección constituyente de Chile, que para mí es el foco, agarramos la teoría del foco de
de los comunistas, y Estados Unidos fue un foco, la Europa, digamos, pandémica fue otro foco, o Cataluña con el tema de la independencia fue otro foco, Chile es el siguiente foco, que ahora un poco Perú se ha ido por delante, pero Chile es mucho más potente, que la inestabilidad en Perú es más crónica, en cambio Chile es mucho más fuerte. Y ahí veremos qué quieren, porque la constitución chilena va a ser muy paradigmática, y todo el mundo habla de reformas constitucionales, digamos, ¿no? Entonces trataremos de juntar gente muy pensante que nos ayude. Va a haber una parte global de lo que lleguemos a ese momento a estar en general, del cambio de época y de la política, pero sobre todo analizar eso, las reformas constitucionales, Chile, en fin, a ver qué aportan, porque saben que Pandemonium es un aporte libre de un montón de gente, incluso a gente que simplemente publica en un medio y nosotros lo recogemos y lo ponemos en valor para que la gente lo divulgue. Entonces, la página va a ser, que esperemos en las próximas 2 semanas esté online, proyecto-medio pandemonium.org. Y en inglés va a ser pandemonium-medio project.org. Las dos van a conducir al mismo lugar de momento. Vale. Y ahí pondremos los 2 libros, el libro en inglés, los 3, y links, este mismo video, cuando ya lo esté editado y publicado, aparecerá ahí, y de los diferentes escritores que hemos estado participando, que tengan que ver con Pandemonium. O sea, va a ser como una especie de plataforma de intercambio de cosas. Así que bueno. Me encanta, me encanta como ese espíritu como universitario, ¿no? De debatir, de tener el valor de pensar y de confrontar las ideas, ¿no? Me gusta mucho. Me parece elemental, y yo espero que todos lo puedan hacer. Yo a mí me entristece mucho cuando hay gente que me ataca en internet, gente católica, diciendo que yo promuevo la división y tal. Primero, bueno, no leyeron el libro. Segundo, porque básicamente la derecha es la que está sufriendo ahora. O sea, nosotros ponemos en la introducción de Pandemonium 2 una cita del Papa Francisco en Fratelli Tutti, la cual hemos leído a fondo y tenemos nuestras ideas al respecto. Pero básicamente hay una idea diciendo, se ha convertido todo esto muy agresivo, y en la internet hay gente que es cancelada, ¿no? Sí. Y entonces le agradecemos al Papa que hable de nosotros. O sea, la gente dice, el Papa es izquierdista, pero está hablando de la derecha, porque no conozco una sola página de izquierda que haya sido cancelada, a la que hayan agredido en internet, a la que hayan amenazado de muerte. Y en cambio, todas las páginas que están en esta situación son todas de la derecha. Entonces, cuando escribe ese párrafo, es imposible pensar en otra cosa que en nosotros. Sí. Entonces, me parece injusto que nos planteen así, pero bueno, cada uno lo lee como quiere, cada uno lo lee como puede. Nosotros, puertas abiertas. De hecho, voy a invitar a gente disidente. Ya tenemos un par de... O sea, esperemos que Pandemonium 3 suba todavía más el nivel. Quiero traer gente muy potente de diferentes países, italianos, franceses, norteamericanos, latinoamericanos, los de siempre, los de nuevos. En fin, es una linda experiencia, se está formando un lindo grupo. No pensábamos que llegara a esto. Es muy espontáneo, pero la gente quiere más. De hecho, solo para que sepan, hasta el momento hemos tenido 500.000 de descargas del libro, de los 2 libros. 370.000 del primero, es el dato que tengo desde hace 3 semanas, y 180.000 del segundo, que no dudo que esté más. Esto sin contar la viralización vía WhatsApp, que es imposible. Claro. Hombre, yo lo he mandado por grupos y por... Claro, eso no se contabiliza. Esos no cuentan en ese 500.000 de descargas. A mí me llegó por Javi, yo creo, por Francisco, por ejemplo. O sea, se habrá difundido muchísimo más. Sí. Entonces, y yo el otro día estaba dando un curso de familia en una universidad X, no sé cuál, y los alumnos, comenté Pandemonium de pasada, sí, lo conocemos, tal, no sé qué. Parientes que hace tiempo que no veía, oye, mira, me llegó esto, eres tú, no sé qué, sí, soy yo, no sé qué. En fin, era una necesidad, y como es gratuito, y cualquiera puede bajárselo y tenerlo, y está, qué sé yo, editorialmente lo hemos tratado de hacer bien, que esté prolijito, con sus banderitas, con sus fotitos, en fin, tenerle cariño a la gente, de darle una información así, y como la gente estaba harta, es lo que te decía hace un rato. Sopa de Wuhan también tuvo un montón de penetración y tal, pero es que la gente frente a eso dijo, bueno, Pandemonium. Claro. O sea, por lo menos tener la otra, y lean los dos, vale, lean los dos, está bien. Y saquen sus propias conclusiones, queremos gente libre, no gente borrega, digamos, ¿no? Así que bien, ojalá que la gente pueda entrar a la página nueva y descargárselo, y nosotros felices.
seguiremos adelante. Genial. Pues muchas Pues gracias. eso. Esto es lo que intentaremos hacer nosotros también desde el canal. Muchísimas gracias, un auténtico placer, la verdad. Igualmente, que Dios los bendiga un montón. Yo sigo a la orden cuando quieran. Ya sé que soy un poco rollero, ya sé que no soy el formato típico de YouTube. No soy Laje que tiene así frases pero bueno, soy así. No. El rollo así a lo largo, digamos, ¿no? Genial, genial. Bueno, pues Vale. un saludo. Y Eso es. Muy bien, mucho ánimo. Eso es. Igualmente. Un saludo a todo el público. Hasta luego. Adiós, adiós.